Destacado hasta el momento. Lo más destacado, dentro de las muchas cosas destacadas que hay en este momento, no solamente para Venezuela, sino para el mundo en general. Bueno, buena parte de la información que en este momento pone a correr a muchos está surgiendo del segundo mandato de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de aranceles de 25% a los países que compren petróleo o gas de Venezuela. Estos aranceles entrarán en vigor el próximo 12 de abril. Cualquier nación dijo que compre petróleo y o gas a Venezuela deberá pagar un arancel de 25% a Estados Unidos sobre cualquier transacción comercial que realice con nuestro país, anunció en un comunicado publicado en su red social Trump. Y para hablar de esto y de otros temas vinculados, tenemos a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera. El otro tema también es que en paralelo prácticamente se supo que Estados Unidos extendió el plazo hasta el 27 de mayo, específicamente el Departamento de Tesoro, hasta el 27 de mayo para lo que es el cese de operación de la petrolera Chevron en Venezuela, ya no el 3 de abril. Entonces, bueno, ocurren en paralelo y me encantaría que como periodista especializado en la fuente, pues Andrés no solamente comparte la información que maneja, sino el análisis que hace sobre esa política exterior específicamente del gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Bienvenido, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para ti, Gladys, para tus oyentes y tu equipo de producción. Y sí, efectivamente, como tú hiciste en esta introducción, ahorita tenemos que estar pendientes de las medidas de aquí, sino de lo que va decidiendo el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo por lo intempestivo, ¿no? Ujú. Fíjate que teníamos el tema de los aranceles, que hasta ahora es simplemente una mención que había puesto el presidente Trump en su red social, sin que todavía se supiera, digamos, de la ejecución de la medida, y de manera oficial, porque ya llegó el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, emitió la licencia 41P, que sustituye a la 41A, que a su vez había sustituido a la 41. Esa es la nomenclatura, por cierto, que tiene la OFAC desde que viene implementando las sanciones y las licencias desde el año 2019, así que tenemos que irnos acostumbrando a esta combinación de numerales con literales. En este caso, comienzo por lo de la licencia, se mantiene el mismo enunciado que se había visto hace un mes atrás aproximadamente, pero ahora se extiende el plazo hasta el 27 de mayo. Habrá que ver, digamos, dentro de lo que son las consideraciones, implicaría el cese de la operación de Chevron en las 4 empresas mixtas que tiene aquí con PDVSA. Dentro de esta, yo te hacía este comentario porque, digamos, aquí no hay nada nuevo, porque esto venía ocurriendo ya desde el año 2019, es decir, lo del cese de operaciones se estableció por primera vez a inicio del 2019 con las sanciones y se fue extendiendo el plazo, y hay licencias donde ya vamos por la letra O. Creo que te lo había comentado en una anterior oportunidad. En este caso, la 41, esta es la segunda renovación y se da la licencia B. Quizás lo novedoso aquí está en este mensaje del presidente Trump, donde se estaría buscando una restricción en la comercialización de petróleo venezolano, sobre todo el que podemos enviar para China o estaremos enviando para otros países de Europa, en lo que llamarían como una sanción secundaria, pero aquí la cuestión no sería como era en el pasado, es decir, como se le impuso, por ejemplo, una sanción a la empresa que colaborara con Venezuela, sino que ya ni sencillamente es, si tú aceptas petróleo venezolano, pues al país que lo acepte, pues ese país va a ser sujeto de un cobro de 25% de arancel o de impuesto a la importación por cualquier otro producto, ¿no? Exacto. Habría que ver cómo se implementa esa medida, ¿no? De hecho, estamos en fase de consulta con expertos en otras áreas, porque más allá del cobro como tal, tendría que haber, digamos, cómo operaría ese mecanismo de control. Porque aquí hay una particularidad, Gladys, y es que durante buena parte del periodo de sanciones, hasta el momento que comenzó la flexibilización, en noviembre del 22, Venezuela comercializaba el crudo, pero hacía constantes trasbordos. Y ese crudo que llegaba, o ese petróleo que llegaba a China, no llegaba como producido en Venezuela, sino como producido en Malasia, por la cantidad de trasbordos
que venía otorgando, digamos, por la cantidad de intermediarios que intervenían en la comercialización de ese petróleo. Claro, pero en ese caso, Andrés, por ejemplo, como dices tú, hay cantidad de intermediarios. Al primero que le llegara ese petróleo, obvio, se va a ver en este caso afectado por ese 25%. Y de ahí la cadena, porque ninguno va a querer, ¿no? Estar dentro de esta situación de arancel de 25% con Estados Unidos. Y ahí también la otra pregunta con relación a la misma Venezuela, ¿no? Porque es obvio, tienen el camino libre los de Chevron. Cualquier cosa que Venezuela haga con Estados Unidos en este sentido. Pero, ¿qué pasa con el país, con Venezuela en sí mismo, por ejemplo, con este 25% al resto de los sectores, si se pueden ver o no afectados? Mira, recordemos que desde que comenzaron las sanciones, PDVSA suspendió los contratos con las grandes empresas contratistas de petróleo, que eso les garantizaba un mercado y una colocación segura. Eso se acaba, pero como en todo comercio existe la informalidad y el mercado negro, pues entran todos estos intermediarios donde tú no sabes exactamente de dónde es la procedencia, y ahí es donde vienen las restricciones o las complicaciones en el cobro de este arancel. Hasta este momento, es decir, al momento que tú y yo estamos hablando, la licencia en el caso de Chevron se extiende hasta el mayo. ¿Cómo entender 27. eso? Bueno, ya ni sencillamente que durante todo este tiempo el petróleo venezolano va a seguir llegando a los Estados Unidos, y hasta el momento también que nosotros hablamos no existe ninguna revocatoria de las licencias de las autorizaciones que el mismo Departamento del Tesoro le ha otorgado a varias empresas extranjeras. Por ejemplo, el caso de la española Repsol, el caso de la francesa Maurel & Prom, o el que tiene la empresa india Reliance. Entonces, digamos, se correría ese plazo y habría que ver cómo adicionalmente, cuando salga ya la medida arancelaria, si sale, habría que ver cómo procede, cómo encajan las licencias con este tipo de medidas comerciales que forman parte de lo que llama el presidente Trump como medidas de liberación, tomando en cuenta que no solamente afectan a Venezuela, sino a otras naciones. Sí, la ha llamado Día de la Liberación de América. Y con esto cierro, exactamente, Andrés, permítame que también agregue ese dato de cómo enmarcó esta medida el segundo mandato de Trump. Según Trump, la decisión responde a múltiples factores, entre ellos la supuesta política deliberada del régimen de Maduro de enviar a Estados Unidos a decenas de miles de criminales peligrosos, incluidos miembros del Tren de Aragua, grupo que ha sido designado como organización terrorista extranjera. Trump aseguró que su administración está en proceso de deportar a estos individuos de regreso a Venezuela y además calificó al régimen de Maduro como hostil hacia Estados Unidos y sus valores, justificando así la aplicación de este arancel. También informó que el Departamento de Seguridad Nacional, Patrulla Fronteriza y otras agencias de seguridad han sido notificadas sobre esta nueva política, y la medida supone un endurecimiento de las sanciones económicas contra Venezuela y podría afectar significativamente su comercio de hidrocarburos, porque los países que dependen del petróleo o gas deberán asumir el costo adicional si mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, ese costo adicional de 25%. Gracias, Andrés. Nos toca hacer la pausa, pero mil gracias por haber estado estos minutos también para aportar información y poner mejor en contexto. Andrés Rojas, periodista especializado en Fuente Petrolera, 1:34. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.